Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 28 de octubre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy radiante, muy brillante en Puerto Rico, y damos gracias al Señor porque Él nos tiene en pie de lucha, y damos gracias porque cada día que pasa es un mensaje para nosotros reconocer que estamos en medio de tiempos postreros. Reconocemos que si el Señor no acortase los días, nadie pudiera ser salvo, y es necesario que nosotros entendamos que dentro de toda esta batalla que vivimos a diario, es necesario que nosotros busquemos al Señor como nunca. En este hermoso día queremos dejar una enseñanza que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque reconocemos que es un tiempo postrero, reconocemos que es un tiempo donde nosotros necesitamos que el Señor traiga el control, ¿verdad?, a nuestra vida. Madre, Dios te bendiga, buenos días. Celebramos, mami va en recuperación y es algo que me hace sentir muy feliz. Agradecemos, ¿verdad?, al Señor, a todos los hermanos que nos han pedido, ¿verdad?, orar por mami, y agradecemos también al pastor, nuestro pastor Gabito Rodríguez también, y hermano Michael Rosario y algunos otros hermanos que han estado orando por mi mamá, y le agradecemos porque es el Señor quien ha puesto su mano. También saludamos a nuestro hermano Arcelio Rodríguez, saludamos también a nuestra hermana Sandra Pizarro, Yadira Lugo y algunos otros hermanos, Carmen Rita, que siempre nos acompañan. En esta hermosa mañana hay un contenido en las redes sociales que necesitamos alcanzar, porque en ese contenido tal vez malsano, que no edifica la iglesia del Señor, que sabe que el tiempo es muy corto, tenemos que poder proclamar el mensaje de Cristo en nuestra vida, y lo hacemos por estos medios que son mal utilizados en ocasiones. En este día queremos aportar al contenido para hablarte de Jesús, para hablarte de lo hermoso que es estar dentro de su cuerpo. Así que en este día yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida. Padre, gracias porque nos tienes en pie de lucha, Señor. Gracias, mi Dios, porque no importa cuántas cosas puedan estar aconteciendo a nuestro alrededor, nosotros sabemos que nuestros dedos son adiestrados para la batalla y para la guerra. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, mira cada vida que se encontrará con esta enseñanza, sea en el en vivo o sea en la repetición. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú alcances, Señor, cada vida. Padre, te presento, Dios amado, cada persona que pueda estar al alcance de mi voz en esta hermosa mañana. Padre, nuestra hermana Sandra Pizarro, Yadira Lugo, o Espíritu Santo, nuestro hermano Arcelio Rodríguez. Cada persona, Padre, que pueda estar a nuestro alcance de nuestra voz, te damos la gloria a ti, mi hermano Eric Soto, su esposa Dora, allá en la Florida. Espíritu Santo de Dios, te presento al pastor Carmona, Padre, y su esposa Ivonne. Te presento, Espíritu Santo, a Carmen Rita, cada hermana, Padre, de la nación de Honduras. Padre amado, también alcanza, mi Dios, a los hermanos de Jamaica. Señor, sabemos que ha habido una situación de un desastre natural, y te pedimos, Padre amado, que tú alcances las vidas que puedan estar, Señor, de alguna manera afectándose, oh Dios. Te presento por las islas Cuba, Padre, te presento cada una, Padre, de los territorios que puede ser afectado o que pudo ser afectado por esa tormenta. Espíritu Santo de Dios, reprendemos todo espíritu de error y proclamamos salvación, Padre, que las personas puedan ser despertadas, Padre amado, a la verdad, Señor, y que puedan entender que no se trata, Padre, de otra cosa que de vivir tu palabra, que todos estamos en ese proceso, en el proceso de poder, Señor, ser liberados de esta vida aquí en esta tierra, y que de la única manera que sobrevivimos a ella es estando en ti, Señor. Oh Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo dejar una enseñanza por estos medios sociales que sabemos que son mal utilizados en ocasiones, pero para nosotros es una herramienta que nos ayuda a alcanzar a los contactos que tenemos en la red social, sea por nuestro trabajo, sea por haber estudiado, sea porque son hermanos en Cristo. Necesitamos alentarnos y hablar de cosas que edifican, hablar con salmos, con himnos, porque es lo que nosotros estamos llamados a hablar. Reconocemos que en la mucha palabra hay pecado, porque en ocasiones se habla lo que no se debe hablar. Yo quiero compartir con ustedes la palabra que lleva por título El camino de Cristo, el sufrimiento a la gloria, del sufrimiento a la gloria. Vamos a leer la base bíblica de Hebreos capítulo 2, versos del 10 y 11, del capítulo 2 de Hebreo, versos 10 y 11, dice: porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación. Dice en el verso 11: porque todos, así el que santifica como los que son santificados, de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Carmen Rita. Buenos días. Y estamos hablando bajo el tema del sufrimiento a la gloria, el camino de Cristo. Y hemos utilizado como base Hebreos que acabamos de leer, capítulo 2, versos 10 y 11, pero también hay otra cita que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y en el verso 26, que quisiéramos hacer lectura de él. Capítulo 24 de Lucas, verso 26. Dice la palabra del Señor: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que nosotros sabemos que ayudar a nosotros a entender que el sufrimiento es parte de un camino que te lleva a la vida en Cristo Jesús. No es un accidente el nosotros pasar situaciones, no es un accidente el que tú tengas que manejar situaciones que parecen hoy estar bien y de la noche a la mañana se trastornan en otra cosa. Nosotros sabemos que quien está detrás de cada escena de distorsión es el espíritu, es el enemigo de las almas. Dios te bendiga, Eric Soto y Dora, buenos días. Nosotros estamos hablando el tema, el camino de Cristo, del sufrimiento a la gloria. Hebreos 2, versos 10 y 11, nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, un verso muy hermoso donde nos dice: porque convenía aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Porque todos, así el que santifica como los que son santificados, de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y es que Jesús, la realidad es que Jesús se hizo hombre. Él descendió al nivel de un humano para poder rescatar la humanidad y llevarlos a la redención, que no es otra cosa que comprar nuestra condena, para que nosotros pudiéramos entender que solamente a través de Él, solamente a través de Jesús, nosotros podemos ser salvos. Es que hay una grande realidad, y es que en este tiempo tal vez las cosas que escuchamos por ahí distorsionan un poco lo que dice la palabra. Es que lo que dice la palabra es una verdad. Jesús descendió a la tierra. Él se vistió de humanidad para poder redimirnos, para Él ser el cumplimiento. Ese hijo que nosotros teníamos que haber sido desde un principio, nosotros no lo fuimos, y era necesario que Jesús pagara el precio. Pero Jesús no se quedó ahí. Él dice la palabra que Él resucitó, y en este momento Él se encuentra
a la diestra del Padre, pero Él no nos dejó solos. Él nos dejó a su Espíritu en nosotros para que pudiéramos ser iglesia. Iglesia no como lo define la sociedad. Iglesia para la sociedad es un grupo con características similares, pero nosotros sabemos que iglesias son corazones transformados alrededor de todo el globo terráqueo, y el Señor tiene un remanente que habla diferentes idiomas, un remanente que Dios le ha revelado la verdad de su palabra. Por eso es que el Señor no puede ser encasillado en un grupo, porque el Señor es quien nos hace libres, y nosotros sabemos que Él nos hace parte de esa familia. Y es que nosotros sabemos, como dice la palabra en Hebreos 2:10, Dios tiene una meta, y es que sus hijos participen de su gloria. Gloria que nos fue quitada en el momento que Adán y Eva perecieron por el pecado. Dios tuvo que hacerle las túnicas, porque el estar desnudos representaba el estado espiritual con el cual el hombre y la mujer habían quedado. Era necesario que Dios les hiciera unas túnicas y que hubiese un derramamiento de sangre para que ellos pudieran ser redimidos y poder estar dentro de esa línea. Fíjate que desde el Antiguo Testamento vemos cuadros, como les digo siempre, que nos presentan cuadros de lo que iba a ser la obra redentora de Jesús. Y el autor de los Hebreos, que es desconocido, nos dice que la salvación no es solo perdón, es glorificación, que somos formados en carácter y obediencia a través de las experiencias difíciles. Dios no improvisa, hay un diseño eterno para tu crecimiento. El sufrimiento no cancela el plan de Dios, al contrario, lo activa. Y es necesario que tú entiendas que Jesús, dice la palabra, porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas. Fue necesario, convenía. ¿Por quién y para quién? Para llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Jesús padeciera todo lo que padeció, porque Él tenía en su objetivo agradar al Padre. Él quería llevar muchos hijos también a la gloria. ¿Y cómo Él nos lleva a la gloria? Porque aún desde este momento probablemente tenemos situaciones, tenemos controversias, pero tienes que saber. Dios te bendiga, María. Dios te bendiga, María Díaz Cabán. Buenos días. Estamos aquí hablando de un tema, el camino de Cristo, del sufrimiento a la gloria. Y es que nosotros sabemos que el autor de los Hebreos es desconocido. En el capítulo 2, versos 10 y 11, nos deja ver claramente: porque convenía aquel para quien y por quien son todas las cosas, para que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Para llevar muchos hijos a la gloria, la meta del Señor era llevarnos a un momento de glorificación. Tal vez mientras estamos en este globo terráqueo, en una vida física, se nos hace un poco difícil comprender por nuestra mente finita cómo es que podemos experimentar la gloria, para que nosotros podamos comprender que esa gloria Él la conquistó para nosotros, y que desde el momento en punto que nosotros recibimos convicción de que somos pecadores arrepentidos, no religiosos, sino gente humana, gente que está buscando acercarse a Dios, que batallamos todos los días con diferentes cosas, es para nosotros necesario aprender que esta vida natural pasará, y que nosotros solamente estamos como peregrinos y extranjeros, y que el deber de nosotros como hermanos unos con los otros es hablar palabra de fe y de esperanza, no palabra que hiere, no palabra que destruye, porque la palabra del Señor es la única que tiene la capacidad de entrar como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Ningún hombre, ninguna mujer puede tirar piedras porque sabemos que el que crea estar firme, mire que no caiga. La palabra del Señor nos advierte claramente a que hablemos palabra de fe y de esperanza, a que nosotros entendamos que el propósito, que la meta de Dios al enviar a Jesús a la tierra era llevar muchos hijos a la gloria, porque estábamos sin la gloria. Esa gloria es ese estado de brillo, ese estado de paz que únicamente viene a causa de tener su espíritu en nosotros. Es que somos gente, tal vez parecemos gente común y corriente, pero somos gente que somos vasos de barro con un tesoro por dentro. Y dice la palabra, el autor de los Hebreos nos dice que Dios tiene la meta de que sus hijos participen de su gloria. Jesús padeció en la cruz. Jesús padeció todo tipo de humillación, y tal vez Él tenía la capacidad para Él deshacer todo ese tipo de situación en un chasquido de dedos, pero Él no lo hizo. Él resistió por amor. Él quería agradar al Padre. Él quería llevar así a muchos hijos a la gloria, y eso fue lo que sucedió. Él estuvo 3 días. Él descendió a lo profundo de la tierra y llevó cautiva la cautividad, pero no fue para nada, sino para darle dones a los hombres, para que tuvieran la capacidad de hacer la labor que Dios quiere que en este tiempo de gracia tú y yo, que somos iglesia, podamos realizarla. Fíjate que no te hablo de aspectos religiosos, porque todo el aspecto religioso es un esfuerzo meramente humano que aparentemente nos hace aceptos, pero no es real, porque tú puedes tener la apariencia y realmente en tu corazón no haber la verdadera convicción. Y es necesario que entendamos que no estamos llamados para señalar o para tal vez humillar a alguien. Estamos llamados a nosotros ser esas personas empáticas que podamos demostrar el amor de Cristo en nuestra vida y reconocer que como así unas personas puedan estar confundidas o desconocer lo que es la palabra de Dios, a través del amor de Cristo manifestado en nosotros, nosotros podemos ganar a otros para Cristo. Pero esto trata de un ejercicio, esto trata de que todos los días nosotros entendamos que no estamos en la tierra para fustigar o para llevar a alguien al sentimiento de culpa, porque no somos el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que hay uno que convence de pecado, justicia y juicio. Por medio de la gente religiosa se ha dañado una comunidad entera, gente que se ha apartado del Señor, gente que tal vez han sido heridos y nadie los ha podido levantar. Es necesario que nosotros entendamos que es un tiempo muy corto, y la iglesia del Señor, la iglesia que sabe la hora que es, no puede solamente encender las alarmas sin hacer un esfuerzo de alcanzar a esas vidas para que entren al arca de salvación. Y dice la palabra del Señor que la salvación no es solo un perdón, es glorificación. Probablemente dentro de esta vida natural en esta tierra sientes la fuerza de la opresión, porque hay una opresión que opera en este tiempo, porque no todos los corazones tienen la revelación de la palabra. Y Jesús tuvo que descender a la tierra. Jesús tuvo que venir a la tierra y hacer una vida normal, pero agradando al Padre, para mostrarnos a nosotros cómo es que se puede vivir dentro de un ambiente difícil, en agrado al Padre. Cómo se puede hacer únicamente clamando al Señor. Cada vez que Jesús tenía una situación, Jesús clamaba al Padre. Él nos dejó una oración modelo para que nosotros pudiéramos entender nuestra posición de hijos. Nosotros no tenemos que pelear ninguna batalla humana, porque nosotros sabemos que el Padre tiene cuidado de nosotros, y que cuando tú le llevas al Señor tu carga, Él te hace justicia. Él es el que Él conoce los corazones. Y dice la palabra en la parte B del versículo, dice, para que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por los sufrimientos al autor de la salvación. El autor de la salvación estaba sufriendo para que tú y yo pudiéramos experimentar la gloria. El castigo de nuestra paz, decía Isaías, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y es que el Señor no quiere que tú manifiestes debilidad, que tú no manifiestes tal vez un espíritu de tristeza, sino que tú te sientas lleno de energía, lleno de fuerzas y entiendas que el Señor tiene cuidado de ti. Tú no puedes ser negativo, no puedes estar en esa actitud de tristeza. Necesitas reprender la tristeza y empezar a proclamar vida, a proclamar libertad. La palabra es lo único que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice la Escritura que el capitán de nuestra salvación fue perfeccionado en los padecimientos, debo decir. Es que en ocasiones cuando comenzamos a sufrir, empezamos a perturbarnos, empezamos a desesperarnos, pero es lo que está es perfeccionando. Perfeccionando no implica que Jesús era imperfecto moralmente, se refiere a que Él completó su misión por medio del sufrimiento. Jesús se hizo apto para ser nuestro Salvador porque conoció y venció el dolor humano. Jesús es el modelo del camino cristiano y su acompañante fiel. Jesús es el único modelo que nosotros tenemos que mirar. Probablemente tenemos gente que nos modela la fe, que son llenos de fe porque Dios ha dado dones a los hombres. Tenemos gente que amamos, gente que manifiestan ese don del Espíritu Santo porque ese carácter que Dios le ha dado ha sido el correcto. Pero reconocemos también que hay personas que a lo largo del camino, Dios te bendiga, hermana Xiomara, a lo largo del camino pueden manifestar lo contrario y nosotros tal vez terminar desmoralizados, tal vez terminar decepcionados, porque yo quiero decirte que el tiempo postrero que vives es necesario que todo eso se manifieste para que entiendas que tu salvación ha costado demasiado, que es por medio del sufrimiento que nosotros sabemos que esta cruz en esta tierra, mientras Jesús nos tiene aquí en la tierra porque Él ha prometido arrebatarnos. Nosotros sabemos que en medio de ese tiempo hay una labor que hacer y la labor que tenemos que hacer es predicar la palabra, es hacer la obra de evangelista, es visitar los enfermos, es hacer lo que tenemos que hacer porque de Dios es el poder, porque el Señor nos ha llamado a eso. El capitán de nuestra salvación fue perfeccionado por los padecimientos y dice la Escritura claramente, porque convenía aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos, porque todos así el que santifica como los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor nos llama hermanos porque nosotros sabemos que el sufrimiento en ocasiones es necesario, porque en esta tierra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y la palabra dice que se refiere a que Él completó su misión por medio del sufrimiento. Jesús se hizo apto para hacer, Dios te bendiga, Nachania, buenos días. Estamos hablando de la palabra, en este caso, de Hebreos capítulo 2, versos 10 y 11. Y estamos hablando de que en ocasiones los padecimientos que tenemos, los malos ratos, tal vez situaciones que se presentan en nuestra vida, Dios las permite para que seamos nosotros, experimentemos un crecimiento, porque hay cosas que no las podrás manejar en lo humano y necesitas depender enteramente del cielo. Dice la palabra que Jesús nos llama hermanos. En Hebreos capítulo 2 y verso 11 dice la Escritura que Él nos llama hermanos porque todos así el que santifica como los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y es que nosotros sabemos que el Señor Cristo comparte nuestra humanidad y nos santifica. Él es la persona que Él descendió a la tierra
como un humano, y nosotros sabemos que Él sabe lo difícil que es vivir en esta tierra, y si no estás conectado al Padre no puedes sobrevivir y no puedes vivir religiosamente, porque eso no representa la verdad del Evangelio. Nosotros sabemos que Él no se avergüenza, dice la palabra, Él no se avergüenza de identificarse contigo, incluso en tu peor temporada. No eres un caso perdido, no eres una carga, eres parte de su familia, y en el dolor no estás solo. Jesús se identifica contigo, te llama hermano, porque así lo dice la Escritura, porque todos así el que santifica como los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y eso es una hermosa verdad de la palabra. Es necesario, y nuestro tema tiene que ver, Dios te bendiga, Xiomara, nosotros también, en esta palabra de Lucas 24, 26, dice la Escritura claramente, bendito el Señor, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Gloria al Señor. Jesús resucitado explica el plan. Era necesario, la cruz fue obligatoria, no opcional. La cruz era obligatoria, y la gloria del Cristo resucitado está relacionada directamente con su cruz. No hay ascensión sin sacrificio, no hay trono sin calvario. Es necesario que, si hemos sido llamados a servir al Señor, no puedes estar viviendo momentos de tranquilidad, de pasividad, porque de eso se trata. Cuando somos llamados a servir, cuando somos llamados a predicar la palabra, vamos a ser probados, y nosotros tenemos que depender enteramente del cielo, porque no hay ascensión sin sacrificio y no hay trono sin calvario. Dios transforma la prueba en la plataforma para su gloria. Probablemente estás viviendo un mal rato, un mal momento. Probablemente estás viviendo muchas situaciones que te llevan a estar envuelto para que te quiten la paz. Y es necesario que puedas discernir que en medio de un tiempo postrero, el enemigo lo que busca es ponerte en guerra, ponerte a distancia, porque mientras más fracturado esté el cuerpo de Cristo, menos podemos funcionar. Y dice la palabra en Romanos 8, 17 al 18, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Es necesario que tú sepas que en medio de este tiempo de la tierra, de esta vida física, vamos a vivir situaciones que en la parte humana tal vez no puedas resolver, no puedas tal vez estar en todos los lugares, pero necesitas depender del cielo, necesitas hacer oración, necesitas ayunar, necesitas buscar al Señor como nunca. Y es que la cruz no fue una opción, es obligatoria, y mientras estés en la tierra, esa es la realidad. Probablemente lo que es religión no te habla de la cruz, porque la cruz tal vez se ve de manera tradicional, como una historia lejana que no tiene nada que ver, pero yo quiero decirte que todos los hijos del Señor tienen que parecerse a Él en carácter, tienen que parecerse a Él, porque en esta vida hay una cruz que tendrás que llevar, y es necesario que tú entiendas que Él pagó el precio con su sangre de nuestra salvación. Una salvación que te hace tener autoridad en Él, a que puedas usar su nombre, a que todo lo que pidas en oración, si está alineado a su voluntad, tú lo vas a tener. El enemigo es el único que trata de lanzar dardos para que te sientas tal vez completamente lejos, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que somos herederos con Cristo y también en su camino. Nuestro sufrimiento tiene una fecha de caducidad, nuestro sufrimiento tiene una fecha de terminar. La gloria futura no se compara con la aflicción presente. Y es un honor caminar el mismo camino de nuestro hermano mayor. Y es necesario que nosotros entendamos que aceptar el proceso no niega la realidad del dolor, pero verlo bajo el propósito de Dios
es lo mejor que podemos hacer, porque sabemos que no hay nadie que nos ame más que el Señor, y que cuando tú tienes esa convicción sabes que lo que estás viviendo es una leve tribulación momentánea. Fijar nuestra mirada en Jesús es parte de lo que garantiza el viaje. El viaje termina en gloria, no te vas a quedar en el sufrimiento, el viaje va a terminar a tu favor, y es necesario permanecer fiel en la prueba. La cruz es temporal, pero la gloria es eterna. La cruz es temporal, ese problema que tal vez te hace llorar, que probablemente quisieras darle al tiempo para atrás, es necesario que tú sepas que Dios permite situaciones para que aprendamos a vivir unos con los otros en medio de un tiempo muy difícil, donde todo el que se llama iglesia está bajo ataque. Es necesario que entendamos que de hoy en adelante es mirar a Cristo. Mirar a Cristo no es mirar al hermano que tiene un error o que tal vez no anda como tú, es mirar a Cristo, porque es Él el único modelo de perfección. Permanecer fiel en la prueba. La cruz es temporal, pero la gloria es eterna. Y acompañar a otros como Jesús te acompaña, tú sostienes a otros. Cuando tú eres empático con las personas, cuando tú sabes que tú pasaste por una prueba y que probablemente esa persona también te ayudó, yo quiero decirte que a eso es que Dios nos llama. Somos más fuertes cuando permanecemos unidos. Somos más fuertes cuando cerramos puertas de enemistad a Satanás. Somos más fuertes cuando dejamos de murmurar, cuando enfrentamos nuestras situaciones y las hablamos, llegamos a un acuerdo, y probablemente entender que cada persona tiene su historia es algo que es necesario, y que sea Dios el que juzgue toda situación. La palabra nos deja saber que Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Él te convierte en gloria. Él lo convierte en gloria. Cada situación difícil, cada situación adversa, cuando Cristo abrió el camino que nadie podía abrir, ahora nos invita a caminarlo con Él. Fíjate que cuando Él dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Él te está diciendo que lo tienes que seguir, que hay una cruz probablemente que estás llevando, pero va a terminar con un final feliz, va a terminar en gloria, y de eso se trata. Cristo abrió un camino que nadie podía abrir. Él dice, Juan en el Apocalipsis, dice que Él tiene la llave que la puerta que Él abre nadie la puede cerrar, y la que Él cierra nadie la puede abrir. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Por eso Él te dio poder para arrancar y para plantar. Por eso tenemos que invocar su nombre, clamar al Señor. Todo hijo de Dios clama a Él y depende de Dios. Sabe que no podemos resolver las cosas a nuestra manera ni con nuestras estrategias, porque el ser humano tiene también en su contra unas emociones que le pueden traicionar, y se hace urgente que tú entiendas que cuando Dios te ha posicionado, Él lo ha hecho haciéndote saber que tú le representas, y al tú representarle no estás llamado a tú defenderte, estás llamado a entregarle toda batalla y toda guerra al Señor. Estamos en un tiempo final, un tiempo donde el enemigo te quiere distraer, donde el enemigo te quiere quitar tu identidad, te quiere herir, te quiere desmoralizar, te quiere hacer sentir que tú eres menos, que no tienes, que tienes unos fallos, que tienes lagunas, cuando verdaderamente lo que el enemigo quiere es silenciarte, y utiliza los vasos que no están completamente llenos para poder hacer lo que quieren hacer. Es necesario que en este tiempo te mantengas clamando al cielo. Es necesario que en este tiempo mires a Cristo, porque de otra manera no podrás hacer tu asignación. Y es que sabemos que en medio de toda escena que no nos gusta, de toda escena que no comprendemos, sabemos que detrás de esa escena
quien está. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo se encarga de desconectar personas que puedan estar unidas y lograr más, porque sabemos que la iglesia del Señor que está en esta tierra tiene que estar unida para que podamos alcanzar a otros. El usurpador en este tiempo está poniendo enemistad. El usurpador en este tiempo prefiere desconectar lo que se llama iglesia, porque un reino dividido no puede operar. No se trata de ti ni de mí, no se trata de opacar a nadie, no se trata de competir unos con otros, se trata que representamos el reino, y el reino está tal vez invisible a la gente que no lo conoce, y es necesario que nosotros que portamos ese reino manifestemos en amor ese amor de Cristo y podamos hacerle ver a las personas que esta leve tribulación momentánea es pasajera y que simplemente nos lleva a nosotros poder llegar a esa gloria, que la gloria futura, como dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, no se pueden comparar. No se pueden comparar, no se compara con la aflicción presente. Probablemente la aflicción presente nos duele, nos hace sentir decepcionados, pero tenemos que saber que es necesario y que nosotros tenemos que perdonar como también el Señor perdonó a los que, ¿verdad?, los que lo ofendieron a Él. Es necesario que nosotros lo hagamos. Fíjate que en medio de este tiempo postrero, una de las cosas que a las personas les cuesta es pedir perdón, y en ocasiones es más fácil decirte perdono porque no se te hace fácil pedir perdón. Probablemente es mejor decirte perdono porque no te das cuenta que tú estás haciendo una posición diferente. Dios nos llama a parecernos a Él. El carácter de Cristo es necesario y seremos probados hasta que logremos llegar a esa estatura. Es por esa razón que en esta mañana no te predicamos religión, te predicamos arrepentimiento. No te predicamos que vengas de un edificio a otro edificio, te predicamos que seas ese edificio, que te conviertas, que tu cuerpo sea portador de la gloria del Señor. Tener su espíritu en nosotros demanda santidad, de tener su espíritu en nuestra vida demanda completamente una enemistad con el mundo, y no enemistad de estar en odio, sino no practicar aquellas cosas que un día nos llevaron a pecar, aquellas cosas que un día tal vez practicábamos fuera de Cristo, porque cuando estás en Cristo eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es por esa razón que en esta hermosa mañana hemos querido dejarte con esta palabra. Cristo abrió un camino que nadie podía abrir y ahora Él nos invita a caminarlo con Él. La prueba no es señal de abandono, es señal de que Dios te está tomando para algo que solo la gloria eterna te explicará. Probablemente hay cosas que no entiendes ahora, pero habrá muchas cosas que hablar con el Señor en el momento que estemos con Él. Así que en este día llénate de fuerzas. Créele a Dios, sonríele a la vida, da gracias por todo, que es lo que el Señor nos llama a hacer, porque a eso el Señor nos ha llamado, a nosotros enlazarnos, a nosotros unirnos unos con otros y a crecer juntos. Es por esa razón que en esta hermosa mañana te dejamos con esta palabra. Si todavía no perteneces al cuerpo de Cristo, hoy es un buen día para nacer de nuevo. ¿Cómo lo haces? Invocando el nombre del Señor. Señor, yo me arrepiento. Yo reconozco que he estado en el aspecto religioso, que he aprendido a moverme de forma religiosa, pero ya no más. Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que tu Espíritu venga a ser morada en mí y que desde hoy tú puedas, Señor, ponerme un hambre desmedida por tu palabra, un hambre por buscar tus cosas. Señor, quiero ver tu gloria. Oh Padre, del sufrimiento a la gloria es necesario, Padre, agarrarnos de ti. Fuera de ti no hay quien salve. Oh Padre, yo he predicado tu palabra en esta hermosa mañana y yo te pido, Padre, que esta palabra, que no torna atrás vacía, llegue al corazón de alguien, que como buena tierra la reciba y que tu Espíritu, Señor, le haga convencer de que el tiempo que vivimos es uno profético. Oh Padre, convence de pecado, justicia y juicio, y en esta hora, Padre, la gloria
te pertenece a ti, porque reconocemos que es un tiempo profético como nunca. Oh Padre, yo te presento cada vida que ha estado con nosotros, cada hermana, cada hermano, Señor. Nosotros te pedimos, Padre, que tu voluntad sea hecha. Tú eres la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. En este día nosotros te invitamos a que seas parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor sea revelado a tu vida, porque el padecimiento es necesario para ser parte de esos muchos hermanos. Dios te bendiga, Mirelsi. Buen día, adelante en el Señor. Buen día, y comparte este en vivo. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Nosotros solo somos una parte de su cuerpo. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.